noche en punto abrimos este nuevo bloque. Cambia la composición de la mesa, cambian los invitados, los participantes y cambia el tema. Vamos a hablar de qué va a ocurrir, cuál será la agenda post elecciones en cuanto a lo que tiene que ver con la economía, con la producción, con los gremios, con los salarios, con la reforma tributaria y muchísimas otras cosas que se van a ir tratando. Recibimos a José Pepe Piem. Buenas noches, bienvenido, secretario general de la CGT Regional Córdoba. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por la invitación. Por favor, muchísimas gracias por venir. Y Emilio Echegorri, ¿está bien así? Echegorri, presidente de la Industria Eléctrica de Córdoba. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Gracias por venir. ¿Se viene la reforma laboral? Ojalá que no, pero está amagando fuerte como que sí. Y ese creo que es el principal motivo de preocupación en el mundo laboral, por un lado, y no sé si decir en el mundo laboral, por lo menos en el mundo gremial. Hay una percepción incluso que tiene algunas curiosidades, ¿no? La dirigencia sindical en términos generales cree firmemente, porque además el propio presidente ha hablado sobre esa reforma como una de las cuestiones centrales de su gestión. Pero los gremios a su vez verifican que en gran medida sus propios trabajadores no creen que vaya a haber esa reforma. Hay algunos casos muy notorios que se han planteado dentro de la CGT, qué sé yo. ESMATA está haciendo una campaña de información y concientización en las plantas, incluso ha editado un folleto con todo lo que se ha publicado sobre la reforma, y los compañeros de ESMATA lo que dicen es: vamos, hablamos con la gente, le llevamos el material, le explicamos, y la gente no cree que pase. Pasa lo mismo en alimentación. Alimentación también está haciendo una campaña de difusión y de concientización, y también la mayoría de los compañeros reportan ello. Es como que no creen que eso vaya a ocurrir. Ahora, Pepe, antes de avanzar, porque decimos reforma laboral, para ustedes, ¿qué es la reforma laboral? ¿Qué elementos tienen hoy para suponer que se va a avanzar con Yo creo que dos, ¿no? Uno muy objetivo, que vendría un poquito de más lejos con la reforma francesa y muy cerca con la brasilera reciente. Por más que ahora hay funcionarios que dicen: no, ese no es el modelo, pero hay una coincidencia con lo que en general han planteado los empresarios o los sectores más concentrados respecto a lo que hay que hacer, y lo que hay que hacer en ese esquema es reducir el costo laboral. Eso es lo que se expresa. ¿Cómo se reduce el costo laboral? En esas recetas todos lo sabemos: rebaja de sueldo, negociación, desaparición de la negociación colectiva y negociación individual, que eso es tal vez el corazón de la reforma brasilera. Entonces, son recetas que de alguna forma ya se han hecho públicas, se intentaron en otra época, algunas, yo no digo que con la profundidad con la que se podría plantear ahora, pero no hay duda de que yo recuerdo cuando desde la presidencia de Menem se planteó el esquema de la flexibilidad laboral. Córdoba fue la primera en el país que planteó una movilización un 29 de abril del 94. En todo el país la primera movilización contra la flexibilidad, y fue sorprendente para los propios dirigentes que planteamos esa movilización la respuesta de los compañeros. Pero hay cosas que ya se planteaban entonces, esto de la negociación diferenciada por zonas geográficas, de la negociación por establecimientos fabriles. El punto máximo de esa tensión es la negociación individual. Entonces, eso es lo que preocupa, y preocupa también el hecho de verificar que muchos de los trabajadores representados por la dirigencia sindical han votado este proyecto y no creen que vaya a ocurrir. Y eso es lo que hace que puntualmente en nuestra caso... ¿No creen que vaya a ocurrir o están de acuerdo con que ocurra? No. Yo creo que nadie, si se sienta 2 minutos y cree que puede ocurrirle que no tenga convenio colectivo, que tenga que discutir individualmente con su patronal, nadie en su sano juicio estaría de acuerdo. Claro, lo que da la sensación es que hay un paquete, digamos, narrativo quizás, que hace que
muchos de esos trabajadores quizás no creen que vaya a ocurrir, pero al mismo tiempo se les viene diciendo hace mucho tiempo que el gremialismo es el enemigo, se les habla de los gordos, que no quiere decir que no sea cierto en cierto sentido, pero también hay como un proceso de criminalización de la representación gremial que creo que pesa y que se ve en el discurso del presidente y etcétera, etcétera. Y por otro lado, hay como un discurso que también se empieza a instalar y se viene instalando hace tiempo, de que si uno está solo lo puede hacer, digamos, puede vivir solo, que no hace falta estar tan representado. Yo vengo de trabajar en una empresa durante mucho tiempo donde me invitaban a negociar personalmente, porque así uno podía crecer, ¿no? Y después viene la meritocracia y todo eso. En ese panorama es muy preocupante y tampoco se ve que los gremios tengan la fortaleza ni tampoco el vínculo con sus trabajadores como para enfrentar esa situación. Yo creo que hay un poco de todo en eso, ¿no? Es cierto que hay muchos cuestionamientos, sobre todo las estructuras nacionales, sindicales. Hay indudablemente a veces otros intereses que se priorizan por encima de este debate, por ejemplo, puntual, ¿no? Me parece que hay un poco de todo. A nosotros, en el análisis que yo puedo compartir, porque es el que hemos hecho en nuestra mesa, en la CGT, en Río Cuarto, con un hecho sorprendente. El domingo fueron las elecciones, el jueves hubo una movilización en Río Cuarto. Todos los gremios, 2.000 personas en la calle, en Río Cuarto. Yo fui invitado como CGT Córdoba y la verdad fue una sorpresa para mí. Y Río Cuarto allí lanzó una invitación, dicho sea de paso, pasamos el aviso, a las regionales de la provincia de Córdoba para un plenario que se va a realizar mañana en Río Cuarto, buscando hacer un análisis conjunto e incluso tratando de fijar una posición conjunta de todas las regionales de la provincia para el 25 de septiembre, que es el próximo hito, el Comité Central Confederal de la CGT. Pero me parece a mí que a nosotros lo que nos preocupa es el contenido de la reforma, hasta donde la conocemos o hasta donde en el mundo se intenta ir, este nivel de preocupación que nosotros podemos tener y este otro es que estar del otro lado. Por ahí me gustaría hacer el ensayo de preguntarnos dónde estamos parados en relación a cómo regulamos el trabajo en Argentina, ¿no? Y si ha dado resultado el modelo que hemos elegido durante mucho tiempo, porque en Argentina claramente es un país que sobra trabajo y falta empleo, ¿no? De alguna manera eso es algo que nos tenemos que sentar a analizar. No casualmente se ha tenido que cubrir parte de esa falta de empleo con empleo público, mucho empleo público, y hoy se habla del gasto, ¿no? El tema es, ¿qué está pasando? Que entre los privados cada vez nos contratamos menos. Y la respuesta es, y yo lo digo en carne propia, no como que no lo vivo, que contratar una persona genera demasiados compromisos y demasiadas responsabilidades que son imposibles de sostener. Son imposibles de sostener porque caen sobre una pyme que no tiene la estructura para soportar una empresa de 5 trabajadores, ¿no? Que salen en una moto a la noche en un asado, chocan, se lesionan la rodilla y tiene 2 ausencias durante un año, o casualidad de recuperación son 365 días. Esa empresa quiebra, porque no puede pagar 2 sueldos durante un año con el trabajo de 3. Entonces, esta ley que protege al trabajador está desprotegiendo un sector que es clave en la sociedad. Y yo lo pongo en la pyme porque soy pyme. Seguro que si queremos hacer el análisis de los grupos concentrados y todo ese tipo, ellos pagan lo que sea. Son a los que menos le preocupa. Los grupos grandes, los grupos monopólicos, trasladan todo a precio. El problema son las pymes que estamos en marcos competitivos. Esas somos las que no tenemos cómo trasladar el precio de estos esfuerzos. ¿Y cuál sería específicamente la reforma laboral que ustedes propondrían, los elementos o los cambios que propondrían? Esto es una postura de lo que venimos charlando entre algunos. Yo creo que habría que tratar de pensar algo primero, no volantear. Porque de nada sirvió la reforma, la flexibilización laboral de los 90 si terminó con una doble indemnización.
Y haciendo terminó caer- con los índices de desocupación más altos en la historia del país. Sí, Detalle que a mi juicio no es menor. personalmente creo que eso fue también un cóctel de medidas económicas, no solamente la flexibilización laboral, ¿no? Pero más allá de esa situación, nunca se terminó mejorando, porque el empleo público se siguió tapando los huecos del empleo privado, y de alguna manera lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para no volantear. Entonces, en ese cómo hacemos para no volantear, creo que hay que ponerse a pensar cómo genero sociabilizar entre todos los costos de la protección del trabajador que tenemos que dar y no hacerlo recaer solamente en el trabajador. Nosotros ahora estamos viviendo un ajuste económico, el gobierno lo justifica en que levantó la tasa de interés para poder controlar la inflación, yo no puedo discutir eso. Pero las empresas PYME hemos tenido caídas de ventas de más de un 50 o 60%. ¿Cómo pagamos los sueldos? ¿Cómo pagamos las indemnizaciones? ¿Y cómo pagamos los aportes si decidimos quedarnos con la gente? Y no poder depositar los aportes es penal. Ahora, pero siguiendo esa lógica, ¿no? Dos preguntas. Primero, ¿hay que responsabilizar al trabajador por esa situación o hay una política económica que lleva adelante un Estado que genera el contexto por el cual las empresas están en esa situación? Porque si no, si el responsable es el trabajador, digamos, si el responsable de que la empresa no crezca es el trabajador, y da la sensación de que es el eslabón más débil de la cadena. Y después, por otro lado, me pregunto, cuando las empresas empiecen a ganar, ¿también van a repartir los gastos en la misma proporción con los trabajadores? Porque si no, da la sensación de que ustedes están diciendo una cosa que es cierta, sin duda le están pasando mal, pero ¿cómo superamos la situación sin que haya víctimas? Que no sean ni ustedes ni sean los trabajadores. Absolutamente, sociabilizándolo, que quede en responsabilidad de todos, pero una empresa que quiebra no vuelve a abrir. Un trabajador de más de 45 años que se queda sin trabajo, no vuelve a conseguir trabajo. Por eso yo lo que pienso es que el modelo que hemos traído hasta ahora tampoco funciona. El modelo de liberar tampoco funciona. Sentémonos a pensar un escenario que hagamos que esto funcione. Si yo tuviera la bola de cristal para resolverlo... Pero por ejemplo, ¿qué ejemplo del mundo pondría usted para aplicar en la Argentina? A ver, yo te puedo decir que un ejemplo... Porque bien hablaba de lo que pasa en Brasil, de lo que pasa en Francia. Un ejemplo pragmático para mí, la economía de Estados Unidos. 6% de desempleo. A mí me hicieron creer durante muchísimos años que no tenía industria. Este enero fui a ver una máquina a Estados Unidos y se me cayó la cara la industria metalúrgica que tiene. Pero se me cayó la cara. Yo creí que no hacían nada, que eran todos servicios. Ellos tienen esto de alguna manera resuelto. ¿Qué pasa? Con una economía que crece como crece la economía de Estados Unidos, el problema es que ahí faltan trabajadores. No es que falten puestos de trabajo, faltan trabajadores, por eso necesitan de una inmigración. ¿Nosotros podemos replicar ese modelo? No lo sé. Entonces no sé si puede ser aplicable a nosotros. Por eso la discusión tiene que ser acá. Hay un aspecto que no es menor, que ni el gobierno anterior, ni los anteriores, ni este gobierno logran solucionar, que es el tema de la informalidad laboral. Sí, tenemos una enorme proporción ni con viento de cola ni con viento de frente. La economía trabajando en informalidad. Mucho se le carga a las tintas respecto al costo laboral argentino, que efectivamente es mucho más elevado que el de países vecinos, no es un dato menor. Pero es un tema a resolver, porque si ni el gobierno anterior ni este logran dar en la tecla respecto a ese aspecto, bueno, me parece que hay un problema más de fondo ahí, ¿no? Hay un economista que eso lo estudió, perdónme, se llama Hernando de Soto. Hernando de Soto dice que mientras más es el costo de la legalidad, más nos vamos en la ilegalidad. Porque quedamos excluidos. Es tan grande el salto que quedas excluido. Y eso va a depender no de la decisión del empresario, sino del mercado donde esté. Yo te pongo un ejemplo. Si yo soy un monopolio que puedo trasladar todos los... Yo no quiero problemas. Pago todo lo que haya que pagar. Y hay muchos monopolios en Argentina. Ahora, si yo tengo una fotocopiadora en la Facultad de Ciencias de la Información, ¿puedo tener un empleado en blanco? ¿Con lo que pagan la fotocopia y con la competencia que hay? De ninguna manera. Entonces, todo va a depender del negocio donde nosotros estemos. Y si la barrera de legalidad en cuanto a requisito, en cuanto a responsabilidad, en cuanto a costo, es demasiado alta, muchos prefieren ver el riesgo que asumo. Entonces, mientras menos capital invertido, mientras menos
digamos, contención tenga esa empresa, más va a ser la ilegalidad que tenga. Entonces, yo lo que creo es que de alguna manera tenemos que empezar a sincerarnos. ¿Por qué nos asustamos ahora de la presión impositiva y no antes? Porque antes se acomodaban las declaraciones juradas. Todo el mundo las acomodaba y no hay nadie que lo dice. No cambiaron las alícuotas. Mejoró muchísimo el control. Entonces ahora con el control que hay nos damos cuenta que esto no sirve. Pero te dicen, no cambiamos las alícuotas. José, ¿cómo se hace para el problema que plantea Flori, que es absolutamente concreto y real, cómo se hace según su óptica para darlo vuelta? Primero yo quisiera decir dos cositas pequeñas respecto a Estados Unidos. Si el planteo es así, no se explica por qué la política impuesta por Trump es la del cierre y la de la expulsión de los inmigrantes, ¿no? Y el argumento de Trump es precisamente que vuelva a haber empleo industrial. Y el 6% no es cierto en todo Estados Unidos. Es un 6% en algunos lugares, y en otros lugares llega al 30%, en otros lugares llega al 20%, y hay sectores donde la marginalidad, hay estados donde la marginalidad está ahí, perdóname que te ponga en duda, no llega al 30%. Los números de Detroit son espantosos en relación a la Detroit es la primera ciudad que quebró, que se presentó en break-even, pero así y todo, hoy Detroit está teniendo un crecimiento descomunal. Mira, a ver, tengo amigos que están trabajando en las calles de Detroit sobre los números de marginalidad que hay en Detroit. Están trabajando en Detroit, realmente si están trabajando en Detroit, del 30% no hay en ningún lugar de los Estados Unidos. Bueno, habría que ver en qué porcentaje. Ahora, no digo, porque si vamos a decir cosas, número... Está bien, pero el 6% que vos planteás tampoco es cierto. El 6% de la economía estadounidense, sí, en promedio sí. En los problemas nuestros, y está bien, será una discusión aparte. No, porque no pongamos números que no son. Con los nuestros. Bueno, no, pero acá hay una cosa delicada, porque él plantea que es el modelo 6. Entonces no es que no nos competa, y por eso yo me tomo el atrevimiento de decir ¿Usted escuchó todo lo que dije? Usted le preguntaron. Yo dije que era el modelo a seguir, pero que no era válido para nosotros. Esa parte no sí, le es cierto. Claro, sí. Bueno, si lo dijo, presento mis excusas. Es cierto, es cierto. Me quedé preocupado porque digo, bueno. A mí lo que me preocupa, que siempre escucho de los empresarios, es que hay que bajar que el costo laboral es muy alto, cuando en realidad es un tercio del europeo, por ejemplo. Y por supuesto, en Europa la competitividad de la empresa es diferente. ¿Qué es diferente y la presión impositiva es Perdóname, diferente. ¿qué es un tercio del europeo? El costo laboral en Argentina respecto del Hace europeo. mucho que nos ha hecho una comparación. A ver, No es un tercio la diferencia. En valor en dólares, el salario argentino es altísimo. Y cuando vos ves lo que le llega al bolsillo al trabajador, es poquísimo. No es un tercio, no es tan así como se plantea. Sí. Un trabajador gana lo mismo, le cuesta lo mismo a una pyme en Argentina que en Estados Unidos. Vos me decís, el problema lo salarial comparamos. tiene que ver con que Argentina tiene sueldos altos en dólares, pero sin embargo con muy bajo poder adquisitivo. Claro, ese es el problema. Ese es el problema que tiene Argentina. Ese es el problema. Pepe, pero aparte hay toda una cadena que afecta a la competitividad de la empresa, pero que no tiene que ver con el trabajador, tiene que ver con la presión impositiva, tiene que ver con un cuadro tarifario, tiene que ver con una serie de condiciones. La presión impositiva tenés que hablar con él, a ver cómo hacemos para bajar el costo del Estado. Digo, no podemos echar gente, no podemos bajarle el sueldo, y ojalá los empresarios tuviéramos los ingresos que tienen muchos trabajadores del Estado, y lo vimos en EPEC hace unos días. El problema lo vemos es que en la terminamos discutiendo municipalidad. de los trabajadores como si fueran el principal costo. Se habla mucho del costo laboral, pero no se habla mucho del aumento de los servicios, por ejemplo, para las pymes, que creo que los ahorcó mucho más que cualquier costo laboral, que 3 trabajadores para pagar a 2. Digo, y al respecto... Perdóname, sí. pero a mí me gustaría saber, en Boca de Pin, cómo se hace para quebrar esto que marcaba, que creo que uno de los planteos clave de lo que marcaba Alfredo, con la marginalidad en el trabajo, con la gente que está en negro, con la gente que está en blanco. Digo, primero, que no es cosa de este gobierno, porque venía con el anterior también. No, coincidimos en que es, creo yo, uno de los problemas más serios, ¿no? Nosotros en Córdoba, una acotación al margen, hemos sido la primera CGT que incorporó a la estructura de la CGT a los trabajadores de la informalidad, a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, algo que después unas cuantas CGT del interior han ido tomando, y que ha también influido en que la CGT nacional se plantee este tema, que era un viejo debate nuestro, de los dirigentes. Nosotros decimos, representamos a todos los trabajadores, y el 45% no está representado. Entonces, por lo pronto, no podés decir que representa a todos los trabajadores. Eso en cuanto a recalcar la gravedad del tema.
que reclaman ellos, porque a lo mejor esa mirada de ellos es la que ayuda a comprender. Lo primero que reclaman es ser reconocidos como trabajadores y como tal con algunos derechos. Y ni siquiera plantean ellos todos los derechos ni la suma pero plantean el reconocimiento como trabajadores. Me parece que ese es un camino que se ha cristalizado, se ha planteado y se ha concretado en algunos pasos que se han dado. De cualquier manera, si el tema es el costo, y el costo tiene que ver también con los recursos del Estado, hay que ver por dónde busca el Estado sus recursos también. Yo creo que hemos hablado hasta el cansancio y hoy leí un título por allí que no está seguro si se va a grabar la renta financiera, por ejemplo, que no es seguro. Bueno, 17.000 millones de pesos las utilidades, los beneficios netos del sistema financiero argentino en los primeros 3 o 4 meses, no sé exactamente la... Trimestre. En el primer trimestre. Bueno, pero eso no se graba. Y entonces, si nosotros, Estado, si el Estado tiene problemas de financiamiento y necesita financiarse, ¿por qué elige no grabar precisamente las actividades y los sectores que son que tienen más disponibilidad? Está bien, pero eso no enfoca, digamos, el problema de fondo, es cierto lo que usted dice, que es el tema de cómo encontrar la vuelta a la informalidad laboral, ¿no? Porque me parece que ahí hay un problema de fondo que, insisto, ni el gobierno anterior ni logran dar en la tecla. Yo creo que fundamentalmente hay que tener primero la disposición de reconocer que son trabajadores, cosa que hasta ahora ni el gobierno anterior ni han avanzado. Algo han avanzado, hay que reconocer, algo se ha avanzado, pero estamos lejos todavía del objetivo que ellos plantean. ¿Cómo técnicamente se hace? Sí, por supuesto que no hay otra forma que uno conozca que no sea la de la generación de empleo genuino. La generación de empleo genuino, a su vez, está atada a las variables políticas impositivas, de incentivos, de todos los resortes que el Estado tiene para posibilitar la creación. Y yo escuchaba lo que decía el representante de las pymes, y creo que sí que es cierto en gran medida que para las pymes hay más problemas, pero él dijo algo que es bien cierto. Los grupos más fuertes y más concentrados económicamente no tienen ningún problema. Además son exactamente los formadores de precios. Y si los precios corren como han corrido toda la vida, hay una variable que hay. Y después el tema es el costo laboral. El salto de los precios en diciembre del 2016, noviembre del 2016. ¿Quién lo hizo? ¿Los trabajadores? ¿Fue el costo laboral el que impulsó esa suba? Yo creo firmemente que no, que de ninguna manera. Entonces, si hay que buscar una fórmula para crear empleo, que yo obviamente no soy un técnico en la materia ni un perito, solo tengo la experiencia que puedo tener en el Estado provincial y nada más. Me parece que es como un combo de cosas, y por eso de alguna forma es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero cuando se habla de los modelos, este modelo, el modelo anterior, el modelo futuro, pero de alguna forma es así, es como un modelo el que tiene que, moviendo las piezas de la forma que corresponde, que sea más correcta, posibilitar esto. Gracias, Pepe, muchísimas gracias. Gracias por la visita, Emilio, muchísimas gracias también. Hacemos un corte y ya volvemos. Just learning to walk for the